Hola, mi nombre es Ana Cosette Rosales Salinas. Actualmente curso el cuarto cuatrimestre de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud impartida por Universidad IEXPRO. En este momento realizaré la presentación de tesina, que tiene como objetivo la acreditación de la materia en seminario de tesis, impartida por el maestro Carlos Alegría Rivera. El nombre de esta tesina lleva por nombre Efectos psicológicos en pacientes que padecieron COVID-19 en el CEAPS de Capoluoc de Mirafuentes, Estado de México. Esta tesina se encuentra conformada por la introducción, el planteamiento del problema, el marco teórico. Aquí encontraremos 3 capítulos, el primero de ellos denominado Procesos psicológicos, el segundo, COVID-19, y por último el tercer capítulo, Efectos psicológicos en pacientes que padecieron COVID-19. Como parte de este documento también se encuentra el diseño metodológico, los resultados, las conclusiones, las referencias bibliográficas y por último los anexos. Según datos de la página del Gobierno de México, es a partir del 8 de mayo del 2020 que el país presentó cerca de 30,000 casos positivos y alrededor de 3,000 muertes confirmadas por COVID-19. Conocer estas cifras brinda un panorama claro para identificar la magnitud de esta pandemia y el impacto que ha dejado a su paso. Es entonces que las habilidades cognitivas en circunstancias como la pandemia se verán gravemente interferidas al existir un malestar emocional intenso. Incluso se puede observar que la emoción y el pensamiento pueden entorpecerse mutuamente. Entendiendo entonces que los procesos y el funcionamiento psicológico es el punto angular en toda acción humana, es de vital importancia conocerlos para entonces poder realizar intervenciones adecuadas ante situaciones adversas. El capítulo 1 recibe el nombre de Procesos psicológicos. Está dividido en 3 subtemas. El primero de ellos es la identificación de los procesos psicológicos, el segundo, los procesos psicológicos y la conducta, y por último, la alteración de los procesos psicológicos. Es importante abordar este tema, dado que los procesos psicológicos son elementos fundamentales en el estudio de la psicología. Esto porque permiten al individuo tomar conciencia de sí mismo y de su ambiente. Los procesos psicológicos se encuentran en el origen de cualquier manifestación conductual, por lo que permiten que el comportamiento de todo ser humano se adapte a las circunstancias ambientales. Con esto, se puede entender que el proceso psicológico es un mecanismo que genera cambios en el comportamiento, en el pensamiento y en la expresión emocional. El capítulo 2, COVID-19, se encuentra conformado por 3 subtemas. El 2.1, origen y desarrollo. En este primer subtema se hace un recorrido en el tiempo, desde el momento en que se detecta la enfermedad, el momento en que se da una alerta en el país y por último el desarrollo y los cambios que trajo consigo en el Estado de México. El subtema 2.2, pandemia y confinamiento, muestra el impacto que esta circunstancia, el confinamiento, genera a nivel individual y cómo esto en un entorno social genera niveles altos de estrés. Por último, en el 2.3 se pone de manifiesto las graves consecuencias que la pandemia trajo consigo, identificando ya no solo aspectos físicos, sino cada vez se hace más evidente la crisis que esto produjo. Esto a niveles de salud mental. En la práctica clínica se han detectado alteraciones, desarrollando problemas neurológicos como cefalea, anosmia, encefalopatía, mareos y encefalitis y más situaciones. Además, que los pacientes que tienen el curso o en curso la enfermedad presentan problemas de memoria, tensión, ansiedad y depresión. Reconocer todos estos efectos permite guiar o generar cambios o acciones pertinentes para continuar con esta atención. El capítulo 3 lleva por nombre
efectos psicológicos en pacientes que padecieron COVID-19. El primer subtema, el 3.1, aborda los efectos positivos. Si bien puede entenderse que una crisis sanitaria, como lo fue la pandemia por COVID-19, estaría repleta de efectos negativos, hubo también circunstancias positivas que dejó a su paso. Gracias a la investigación hecha por la revista de Psicopatología y Psicología Clínica en el año 2020, en su volumen 25, se puede detectar que de estos participantes hubo quienes experimentaron situaciones agradables a raíz de esta experiencia. Por ejemplo, uno de estos fue que comenzaron a valorar más las actividades al aire libre. También se interesaron por las personas, generando empatía. También se valoró más la importancia de las relaciones interpersonales, así como la preocupación por el futuro. De igual forma, se pudo detectar mayor interés y aprecio en las actividades o las relaciones en familia. Algunos participantes también descubrieron nuevas aficiones a practicar, incluso relacionados con la parte religiosa y o espiritual. El capítulo 3.2 aborda los efectos negativos en aquellos pacientes que padecieron COVID-19. Es en este capítulo que se aborda el impacto que generó la pandemia desde los primeros días e incluso posterior al confinamiento. De igual forma, se detectan las situaciones que favorecen a presentar mayores efectos negativos. Esto se encontró, por ejemplo, que el tener o poseer menor educación, ser madre de hijos pequeños, favorecía a vivir mayores efectos negativos. También se detectó que el presentar antecedentes de enfermedad mental y ser trabajadores de la salud generaba un mayor impacto negativo, sobre todo por el estigma relacionado al estar en contacto o en la primera línea de atención. Situaciones sociales también fueron presentes durante la pandemia, en un sentido negativo, dado que el confinamiento generaba una convivencia forzada, generaba también mayores conflictos. Estas circunstancias prevalecían o se incrementaban al existir antecedentes de violencia. Y entonces durante la pandemia pues el riesgo fue mayor. Delitos como feminicidios a manos de parejas o exparejas fueron registrados en países como España y Reino Unido. El subtema 3.3 se llama herramientas psicológicas que favorecen la conducta adaptativa. En este subtema se define a las conductas adaptativas como aquel conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que el individuo ha aprendido y que le permiten responder a circunstancias de la vida diaria. Los recursos interpersonales como empatía, flexibilidad, capacidad de afrontamiento a la adversidad y la preservación de los roles sociales también se afectan gravemente durante las crisis. Con esto se puede entender que en tanto la persona tenga mejores recursos para lidiar con una situación prolongada y relativamente incierta, resentirá en menor medida sus efectos psicológicos y físicos, esto también por menos tiempo. El presente trabajo de investigación se puede entender como un trabajo exploratorio, puesto que es un primer acercamiento al fenómeno a estudiar. También es una investigación de campo, puesto que el investigador acudirá al lugar donde se encuentra la problemática. Es transversal, ya que la investigación se realiza en un momento determinado, no probabilístico, debido a que no todos los que conforman la muestra tendrán la misma oportunidad de ser seleccionados. De igual forma, es un estudio cualitativo, ya que el tratamiento de los datos será de tipo descriptivo. También será explicativo, esto por la accesibilidad a la información y por el hecho de que el investigador cuenta con el espacio para la aplicación de los instrumentos de medición. La muestra corresponde a pacientes diagnosticados con COVID-19 y que fueron o son atendidos en el CEAPS del Capuluac, Estado de México. Estos deberán cumplir con ciertas características: ser mayores de edad, sexo indistinto, que sepan leer y escribir. Los instrumentos a utilizar en este trabajo son 4. 1. Una entrevista inicial,
enseguida la escala de ansiedad de Hamilton, también la escala de trauma de Davidson y por último la escala de estrés percibido. En la entrevista inicial se detectó que 6 de los pacientes que fueron parte de la investigación presentan en la actualidad dificultades en la memoria a corto plazo, reconociendo para ellos que el punto de inicio de esta afectación se da posterior a ser diagnosticados con COVID-19. El total de los participantes refieren que la peor experiencia de esta enfermedad ha sido la dificultad respiratoria. Se pueden contar que 8 de 10 de los participantes tuvieron un primer contagio en el 2020 y también que algunos de ellos tuvieron más de un contagio durante toda la pandemia. Los resultados que generó la aplicación de la escala de ansiedad de Hamilton revela que 4 de los 10 participantes muestran un estado de ánimo ansioso. 9 de 10 participantes experimentan insomnio en un nivel moderado y 6 de los participantes muestran dificultad para concentrarse. En el área de ansiedad somática son los síntomas somáticos musculares los de mayor presencia, encontrándose en el 50% de ellos, con iguales cifras en los síntomas sensoriales. Finalmente, en 4 de los participantes se muestra un nivel leve en la presencia de síntomas cardiovasculares. La escala de trauma de Davidson arroja los siguientes resultados. En un primer ítem habla de la presencia de imágenes, recuerdos o pensamientos relacionados con el acontecimiento, con una gravedad de leve a moderada, así como la presencia de pesadillas. Es evidente que más del 50% de los participantes han evitado pensar, hablar o tener sentimientos relacionados con el evento. En los resultados de la presente escala se hace evidente dificultades para iniciar o mantener el sueño, con una gravedad moderada en 7 de los 10 participantes. Los resultados expresados en líneas anteriores cobran gran importancia, puesto que permiten observar el impacto que aún genera la experiencia vivida durante la pandemia. En 7 de los 10 participantes se puede observar irritabilidad de 2 a 3 veces por semana, con una gravedad de leve a moderada. Se puede también detectar dificultad para concentrarse de 4 a 6 veces por semana, con una gravedad leve. Cabe resaltar que los participantes se perciben nerviosos, fácilmente distraídos o permanecido en guardia, con una frecuencia de 2 a 3 veces durante la semana y con una gravedad leve, así como asustados o sorprendidos con facilidad. Esto último con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana con una gravedad moderada. En la escala de estrés percibido, los pacientes obtuvieron puntajes significativos en el ítem 1, ya que el 100% detecta afectación por alguna situación ocurrida de manera inesperada, así como sentirse a menudo nervioso o estresado. De igual forma, el 100% detecta que de vez en cuando logran afrontar de forma efectiva los cambios importantes presentes en su vida. Posterior a la aplicación de las diferentes pruebas, se pudo encontrar que la memoria a corto plazo es un tema recurrente en los participantes, ya que logran reconocer que esta situación se da posterior al contagio de COVID-19. Si bien no lo reconocen como un tema de gravedad, sí de impacto en su día a día, sobre todo en la actividad laboral. Se encuentra también quienes presentaron más de un contagio durante toda la pandemia. Un hecho que todos refirieron como de mayor angustia durante la enfermedad fue la dificultad respiratoria. De igual forma, hubo quienes, como ya se mencionó anteriormente, quienes posterior a la pandemia buscaron atención profesional. Conclusiones. Conocer los efectos a nivel psicológico que ha generado la COVID-19 permite generar estrategias de diagnóstico e intervención para la atención de estos problemas de salud en todos los niveles de prevención. Es importante mencionar que algunos participantes buscaron ayuda profesional en su mismo lugar de trabajo, impactando de manera positiva en su salud mental. Sin embargo, no fue una situación general. Pese al alto impacto emocional y físico de un evento que tuvo una duración
de al menos un año en estado crítico y con altos niveles de angustia e incertidumbre, vale la pena prestar especial atención a esta circunstancia. Recomendaciones. Se sugiere realizar y diagnosticar los efectos a nivel psicológico como consecuencia del padecimiento. De igual forma, brindar tratamiento y atención a aquellos pacientes que viven con secuelas relacionadas con COVID-19, generando especial énfasis a aquellos que brindan atención a otros, puesto que no se sabe si esta circunstancia pueda detenerse o únicamente impacte en esta área, o por el contrario continúe generando afectación en otros pacientes. Así que generar este diagnóstico será oportuno, dado también a que esta circunstancia puede repetirse en algún otro momento de vida. Enseguida se muestran algunas referencias bibliográficas que fueron de vital ayuda y apoyo para la realización de esta investigación. Agradezco su tiempo y su atención.